Hola, bienvenidos. Mi nombre es Paola y hoy con mucho gusto les voy a compartir el tutorial para que puedan aprender a hacer esta cachorrita. No olviden de suscribirse al canal si aún no están suscritos. Me gustaría que me dejen en los comentarios qué tal les parece esta clase. Voy a utilizar perlas número 4 en color blanca. También unas negras número 4. Para el collar voy a utilizar 11 en color lila o morado. Este aquí para el collar. Unas mostacillas en color negro. Estas mostacillas son las más pequeñas. Las voy a utilizar para hacer las orejas. Y una perla negra número 8 que es para la puntita del rabo. El hilo nylon es el número 040. Este es el hilo de pescar. En este caso este es transparente y tengo acá uno que es en color celeste. Voy a utilizar este para que puedan visualizar bien por dónde voy cruzando las perlas. Con esto vamos a empezar. Voy a coger el hilo, lo voy a doblar a la mitad. Me van a quedar las dos puntas ahí. Voy a tener una punta del lado izquierdo y una del lado derecho. Empiezo colocando la perla número 8 de color negro. La voy a colocar y la voy a bajar hasta el final, quedándome ahí. Ahora voy a colocar dos negras en el mismo hilo, en los dos hilos. Ahí voy a unir los hilos, coloco las dos negras, luego las bajo y voy a colocar una blanca en cada hilo. Una blanca en cada hilo, luego pongo una blanca y esta perla blanca la voy a cruzar con el otro hilo. Deben ir cruzados de lado a lado. Así me va a quedar. Ahora uno las puntas y voy a bajar. Con esto voy a formar el rabito. Ahora tengo ahí los dos hilos del lado izquierdo y el del lado derecho. En el hilo del lado izquierdo voy a colocar 5 perlas blancas y con el hilo que tengo al lado derecho voy a cruzar la última que coloqué. Bajo, me va a quedar formado un módulo de 6. Aquí pueden ver, quedan 6 perlas. Eso es un módulo. También le conocen como flor de 6. Ahora voy a ubicarme en esta posición. Una vez que estoy ahí, voy a tomar el hilo que tengo al lado izquierdo y coloco 2 perlas blancas y 2 negras. Con el derecho voy a coger la última y la voy a cruzar. Aprieto, me va a quedar un módulo o flor de 5. Ahí estoy. Con el derecho voy a pasar por una perla blanca. Ahora en el izquierdo voy a colocar 3 blancas. Con el derecho cruzo la última blanca. Formo módulo de 5. Paso por una con el hilo del lado derecho. Ahora voy a colocar 3 blancas, perdón, 2 blancas, una negra y voy a cruzar con el derecho la última que es la perla negra. Aprieto, formo módulo de 5. Paso por una con el hilo del lado derecho. Pongo en el izquierdo, voy a colocar
3 perlas y cruzo la última con el hilo del lado derecho. Aprieto bien los hilos. Voy a pasar por una perla blanca con el hilo del lado derecho. En el hilo del lado izquierdo pongo 3 blancas y cruzo la última. Formo un módulo de 5. Ahora aquí voy a cerrar. Debo de pasar con el hilo del lado derecho. Paso justo en esta perla en donde tengo el módulo de 3. Paso en esa perla. Y voy a subir en esta blanca. Ahora en el izquierdo voy a colocar una negra, una blanca, voy a cruzar la blanca, me queda módulo de 5, paso por una, voy a colocar ahí en el izquierdo, pasé con la derecha por una perla, ahora en el izquierdo voy a colocar una blanca, una negra y 2 blancas. Con el hilo del lado derecho voy a cruzar la última blanca, aprieto los hilos y me va a quedar un módulo de 6. Con el hilo del lado derecho paso por una negra y una blanca. En el izquierdo voy a colocar 3 blancas y cruzo la última. Formo otro módulo de 6. Paso por 2. Voy a colocar una blanca, una negra y una blanca en el hilo del lado izquierdo. Con el derecho cruzo la última, formo módulo de 6, paso por 2, coloco una negra y 2 blancas. Cruzo la última blanca con el hilo del lado derecho, formo módulo de 6. Con el derecho vuelvo a pasar por 2. En el izquierdo pongo 3 blancas y cruzo la última, formo módulo de 6. Paso por una blanca, una negra, una blanca con el hilo del lado derecho. En el izquierdo coloco 2 blancas y con el derecho voy a cruzar la última. Aprieto y formo un módulo de 6. Con el hilo del lado derecho paso por una, que es la perla negra. En el izquierdo voy a colocar 2 blancas, una negra y 2 blancas. Cruzo la última perla blanca con el hilo del lado derecho. Me va a quedar un módulo de 7. Con el derecho paso por 2. Pongo 2 blancas en el hilo del lado izquierdo. Cruzo la última con el derecho. Voy a formar módulo de 5. Con el derecho paso por 2 blancas. En el hilo del lado izquierdo pongo una negra, una blanca
cruzo la perla blanca, formo un módulo de 5, paso por 2 blancas con el hilo del lado derecho, con el izquierdo coloco 2, cruzo la última, formo un módulo de 5, paso por 2 con el derecho y con el izquierdo voy a colocar 2 y con el derecho cruzo la última, voy formando módulos de 5. Voy a pasar con el hilo del lado derecho por 3 perlas blancas. Pongo una sola perla y voy a cruzar. Formo un módulo de 5. Ahora con el hilo que tengo al derecho paso por una blanca. En el hilo del lado derecho que acabo de pasar, en ese hilo voy a colocar 2 blancas. Con el izquierdo voy a cruzar la última. Me queda módulo de 4. Con el derecho paso por una. Después de haber pasado por una con el hilo del lado izquierdo, en el derecho voy a colocar 2, una negra y una blanca. Cruzo la perla blanca con el hilo del lado izquierdo. Bajo, formo módulo de 4. Nuevamente paso una con el hilo del lado izquierdo. En el derecho voy a colocar 2 blancas y voy a cruzar la última con el izquierdo. Voy a formar otro módulo de 4. Paso por una negra con el izquierdo. En el derecho pongo 2 blancas, cruzo la última con el izquierdo, forma módulo de 4. Ahora voy a pasar con el hilo del lado izquierdo por 2 blancas, pongo una blanca y cruzo. Termino cerrando con módulo de 4. Voy a colocar en el hilo del lado izquierdo una blanca, 2 negras y una blanca. Voy a cruzar con el hilo del lado derecho la última perla blanca que puse. Formo un módulo de 5. Paso por una blanca con el hilo del lado derecho. En el izquierdo voy a colocar 2 blancas, una negra, cruzo la última perla negra con el hilo del lado derecho, formo un módulo de 5. Paso una con el hilo del lado derecho y aquí voy a colocar 4 blancas en el izquierdo. Cruzo la última con el hilo del lado derecho, formo un módulo de 6. Paso por una negra con el hilo del lado derecho. Pongo 3 blancas. Cruzo la última con el hilo del lado derecho, formo un módulo de 5. Paso por una, coloco una negra, 2 blancas en el hilo del lado izquierdo.
Luego cojo el hilo del lado derecho, cruzo la última, formo un módulo de 5. Paso una negra y una amarilla y una blanca con el hilo del lado derecho. Pongo una negra en el hilo del lado izquierdo y una blanca. Cruzo la última con el hilo del lado derecho, formo un módulo de 5. Paso por una con el derecho y en el izquierdo coloco 4 blancas, cruzo la última con el derecho. Me va a quedar módulo de 6. Paso con el hilo del lado derecho por una negra y una blanca. Pongo 3 blancas en el izquierdo y con el derecho voy a cruzar la última, formo un módulo de 6. Luego paso por 2 blancas con el hilo del lado derecho. En el izquierdo voy a colocar una negra, una blanca y otra perla blanca. Con el derecho cruzo la última blanca, formo un módulo de 6. Paso por una, voy a colocar 2 blancas en el izquierdo y una negra. Con el derecho cruzo la última perla negra que puse, formo un módulo de 5. Paso por 2, pongo 3 blancas en el izquierdo y con el derecho voy a cruzar la última para formar un módulo de 6. Paso con el hilo del lado derecho por una blanca y una negra. Coloco en el izquierdo una negra, 2 blancas. Cruzo la perla blanca con el hilo del lado derecho y formo un módulo de 6. Paso por una blanca, una negra y una blanca con el hilo del lado derecho. En el izquierdo pongo 2 blancas y voy a cruzar la última con el derecho. Me queda módulo de 6. En el izquierdo voy a colocar una blanca, 2 negras y una blanca. Con el hilo del lado derecho voy a cruzar la última perla blanca y me debe de quedar un módulo de 6. Paso por 2 blancas con el hilo del lado derecho. En el izquierdo voy a colocar 2 blancas y una negra. Cruzo la perla negra con el hilo del lado derecho, formo un módulo de 6. Paso 2 con el hilo del lado derecho. En el izquierdo voy a colocar 3 blancas y voy a cruzar la última con el hilo del lado derecho. Formo el módulo de 6, paso por 2, con el derecho pasé. Ahora voy a colocar 2 blancas, una blanca
2 negras, cruzo la perla negra, formo módulo de 6, paso por 2, coloco 3 blancas en el hilo del lado izquierdo y con el derecho cruzo la última, formo módulo de 6, paso por 2 perlas con el derecho. En el hilo del lado izquierdo voy a colocar 2 blancas, una negra, cruzo la perla negra, formo módulo de 6. Luego paso con el hilo del lado derecho por 3 blancas, pongo 2 blancas en el hilo del lado izquierdo y con el derecho cruzo la última, formo módulo de 6. Paso por una con el hilo del lado derecho. En el hilo del lado izquierdo voy a colocar 3 blancas, cruzo la última, formo módulo de 5. Paso por 2 blancas con el hilo del lado derecho. Con el izquierdo coloco 2 blancas y cruzo la última, formo módulo de 5. Luego voy a pasar por 2 blancas con el hilo del lado derecho. En el izquierdo coloco una negra, una blanca, cruzo la perla blanca con el derecho, formo módulo de 5, luego voy a pasar por 2, pongo 2 blancas en el izquierdo y con el derecho voy a cruzar la última, formo módulo de 5. Paso por una perla negra y una blanca con el derecho. En el izquierdo voy a colocar una negra, una blanca, cruzo la última, formo módulo de 5. Paso con el hilo del lado derecho por 2 blancas. Con el hilo del lado izquierdo voy a colocar una blanca, una negra, cojo el hilo del lado derecho, cruzo la última, formo módulo de 5. Paso por 3 perlas con el hilo del lado derecho. Pongo una sola perla blanca y voy a cruzar. Formo módulo de 5. Ahora voy a coger el hilo que tengo acá en el lado izquierdo y voy a ir pasando. Paso por 1, 2, 3 y 4. Me va a quedar los hilos ahí. Pongo 2 blancas en el hilo del lado izquierdo y con el derecho voy a cruzar la última. Aprieto y como pueden ver acá me quedan 4 perlas. En esas 4 perlas yo voy a formar el cuello. Ahora voy a hacer esto a un lado. Voy a coger otro hilo y voy a empezar a formar la cabeza. Pongo así mismo, lo voy a doblar por la mitad y me van a quedar acá las 2 puntas. Pongo 3 en el lado izquierdo y con el derecho cruzo la última. Uno las puntas, bajo, me queda módulo de 3.
pongo en el izquierdo 2, cruzo la última, formo otro módulo de 3, vuelvo a colocar en el izquierdo 2 y con el derecho cruzo la última, formo un módulo de 3. Repito, pongo 2 en el izquierdo, cruzo la última, con el derecho formo módulo de 3. Voy a coger el hilo que tengo acá en el lado derecho y voy a pasarlo por esta perla del primer módulo de 3 que hice. Ahí me van a quedar los hilos. Pongo una blanca y cruzo. Al terminar ahí, voy a colocar en el hilo del lado izquierdo 3 blancas, cruzo la última con el derecho, formo un módulo de 4. Ahora voy a colocar en el hilo del lado izquierdo 2 blancas, cruzo la última con el derecho, formo módulo de 3, paso por una con el hilo del lado derecho, pongo una blanca, una negra y voy a cruzar la perla negra, formo un módulo de 4. Este de aquí va a ser el ojo. Ahora coloco en el hilo del lado izquierdo 2, cruzo la última con el derecho, formo un módulo de 3, paso por una con el hilo del lado derecho, en el izquierdo pongo 2, cruzo la última con el derecho, formo un módulo de 4, luego en el izquierdo pongo 2, cruzo la última con el hilo del lado derecho, formo un módulo de 3, paso por una, pongo 2, en el izquierdo, cruzo la última con el hilo del lado derecho, formo un módulo de 4, coloco en el hilo del lado izquierdo 2 perlas blancas, cruzo la última con el hilo del lado derecho, me va a quedar formado un módulo de 3, paso por una, aquí pasé por una con el hilo del lado derecho. Ahora en ese mismo hilo que pasé voy a colocar una blanca, ahí pongo otra, en total pongo 2 blancas en el hilo del lado derecho. Ahora ese mismo hilo lo voy a pasar hacia abajo por la perla del módulo de 4 que tengo aquí. El mismo hilo del lado derecho lo voy a subir por la primera perla de las que puse ahora. Al subir se forma el módulo de 3. Ahora voy a colocar una blanca y cruzo. Formo un módulo de 4. Ahí termino de esta vuelta de cerrarla. Ahora voy a colocar 3, cruzo la última, formo módulo de 4. Aquí presten atención porque voy a repetir este paso. Pasé una con el hilo del lado derecho, pongo 2,
en el izquierdo. Con el derecho voy a cruzar la última, formo un módulo de 4. Repito, paso por una, pongo 2 en el izquierdo, con el derecho cruzo la última, formo un módulo de 4. Continúo, paso por una con el derecho y en el izquierdo pongo 2, cruzo la última con el hilo del lado derecho y formo un módulo de 4. Como pueden ver, voy formando módulos de 4. Voy a repetir el último módulo, módulos de 4. Hago 1, 2, 3, 4, 5 y luego cerramos. Aquí ya les fui dando las vueltas del módulo de 4. Voy a cerrar aquí. Paso por 2 con el hilo del lado derecho. En el izquierdo coloco una y cruzo. Me queda módulo de 4 y ya queda cerrada esta vuelta. Ahora en el izquierdo voy a colocar 2 blancas y cruzo la última, formo un módulo de 3. Luego paso por uno con el derecho. En el izquierdo pongo 2 blancas y cruzo la última, formo un módulo de 4. Con el hilo del lado derecho paso por una perla. En el izquierdo voy a colocar una y cruzo con el otro hilo. Bajo, me queda módulo de 3. Paso por una con el hilo del lado derecho, pongo 2 blancas y voy a cruzar la última con el hilo del lado derecho. Vuelvo a formar módulo de 4. Paso una con el hilo del lado derecho, pongo una, cruzo, formo un módulo de 3. Paso por una con el hilo del lado derecho, pongo en el hilo del lado izquierdo una blanca y una negra. Voy a cruzar con el hilo del lado derecho la perla negra. Me va a quedar un módulo de 4 y ahí formo el otro ojo. Paso por una con el hilo del lado derecho. En el izquierdo pongo una blanca y cruzo. Voy a formar módulo de 3. Paso una, pongo 2 blancas, cruzo la última con el hilo del lado derecho, formo un módulo de 4. Aquí voy a pasar una, pongo una blanca, cruzo la perla blanca, formo un módulo de 3, paso por 2 con el hilo del lado derecho, pasé. Ahora voy a colocar una blanca y cruzo. Se me va a quedar módulo de 4. Ahora en estas 5 perlas trabajo. Pongo en el izquierdo 2 blancas, cruzo la última con el derecho, formo un módulo de 3. Con el hilo del lado derecho paso por una blanca, coloco una blanca y cruzo. Formo un módulo de 3 nuevamente, paso por una, pongo una, cruzo, formo un módulo de 3, paso una,
pongo una, cruzo, formo módulo de 3. Voy a pasar por 2 con el hilo del lado derecho. Aquí voy a amarrar hago doble nudo para que no se me vaya a salir y corto los hilos. Puedo esconder también el hilo en una de las perlas y así ya luego corto. Voy a coger un pedacito de hilo para formar la nariz. Bien, voy a ubicarme aquí donde tengo los ojitos. Pueden ver aquí tengo módulo de 4 y módulo de 4. Acá están los módulos de 3. Justo aquí tengo módulo de 4. En este voy a trabajar. Voy a pasar el hilo por esta perla. Empiezo colocando en el hilo del lado izquierdo 3 blancas y voy a cruzar la última con el derecho. Formo módulo de 4. Luego voy a subir acá con el hilo del lado derecho. En el izquierdo pongo 2 blancas, cruzo la última con el derecho, formo otro módulo de 4, paso por una con el hilo del lado derecho, en el izquierdo pongo 2, cruzo la última, formo módulo de 4, paso por 2 con el derecho, en el izquierdo pongo una blanca y voy a cruzarla. Formo módulo de 4. Ahora aquí en estas 4 perlas, aquí al principio me olvidé de mencionarles que voy a utilizar unas mostacillas. Estas son más pequeñas, son del mismo tamaño que voy a utilizar para hacer las orejas, pero en color blanco. Aquí voy a utilizar las mostacillas. Pongo una mostacilla o Shakira. Voy a colocar 2. Con el derecho cruzo la última. Formo módulo de 3. Como pueden ver, las mostacillas son más pequeñas que las número 4 que estoy utilizando. Luego paso por una con el derecho. Pongo una negra. Y una mostacilla. Cruzo la mostacilla con el hilo del lado derecho. Luego paso por una perla con el derecho, coloco una sola mostacilla y voy a cruzarlo. Formo un módulo de 3. Luego paso con el derecho
por las dos blancas y voy a llegar a la negra. Aquí ya termino, voy a amarrar y corto los hilos. Ahora voy a coger el cuerpo para unirlo. Aquí recordemos que me había quedado en esas perlas y en estas 4 perlas es en las que trabajo. Me voy a colocar ahí. Cuento un módulo, luego donde está el módulo que hice, aquí para la trompa cuento 1 y 2 módulos de 4. En este módulo de 4 yo voy a trabajar, voy a coger, me voy a ubicar en esta perla. Aquí en esta perla. Voy a coger el hilo que tengo acá en el lado izquierdo y pongo una perla blanca, en este caso le vamos a poner una negra. Ahí la perla negra y voy a pasar ese hilo por esta perla que les había indicado. Así va quedando para unirse. Pongo una blanca y voy a cruzarla. Me queda un módulo de 4. Ahora voy a coger el hilo del lado derecho y me voy a pasar en una de las perlas del cuerpo. Y con el izquierdo me voy a pasar en esta de aquí. Pongo una blanca y cruzo. Me queda el módulo de 4. Luego voy a pasar por una perla con el hilo del lado derecho. Y con el izquierdo voy a pasar en esta perla. Pongo una en color blanco. Aprieto. Me queda módulo de 4. Ahora ya solo me queda amarrar. Entonces voy a ir pasando con el lado derecho por una blanca, por la negra, luego me voy a pasar a la blanca hasta encontrarse con el otro hilo y aquí voy a amarrar. Puedo cortar ya los hilos. Como pueden ver, la cabecita queda un poco inclinada. Una vez cortados los hilos, voy a coger un nuevo hilo y le voy a colocar las 11 perlas lila o color morado, el color que ustedes le vayan a colocar el collar. Una vez que coloco las 11, voy a coger y me voy a dar la vuelta por todas las perlas. Entonces, para que me quede doble, no se me vaya a salir.
Tengo que llegar hasta donde está el otro hilo. Así me va a quedar. Si ustedes no desean hacerle así, simplemente ponen las 11 y amarran. Ahora sí yo le voy a colocar ahí y voy a jalar los hilos. Una vez que tengo así, ahí amarro. Le hago un doble nudo y corto. Y ya me queda el collar. Ahora voy a coger un nuevo hilo. Me voy a ubicar justo acá donde tengo el módulo de 7. Aquí tengo el módulo de 5 donde tengo 2 perlas negras. Y justo acá tengo un módulo de 5 solo con color blanco. En este módulo de 5 yo voy a trabajar para hacer una de las patitas delanteras. Voy a pasar el hilo en esta perla. Voy a colocar en el hilo que tengo al lado derecho. Tres blancas. Y en el izquierdo voy a cruzar la última. Bajo. Me queda módulo de 4. Paso con el hilo del lado izquierdo por una perla. Acá. Pongo en el izquierdo 2. Voy a cruzar la última. 2 blancas puse. Formo un módulo de 4. Voy a colocar una blanca en el hilo del lado izquierdo, una negra y una blanca. Con el derecho voy a cruzar la última, formo un módulo de 4. Paso por una, en el izquierdo pongo 2 blancas y cruzo la última. Voy a formar módulo de 4. Ahora en los 2 hilos voy a colocar una negra en cada hilo. Luego pongo una blanca y voy a cruzarla. Formo un módulo de 4 que me queda suelto. En el hilo del lado derecho voy a poner una blanca. Me voy a pasar en la blanca de acá, de enfrente. Aprieto. Pongo una blanca y cruzo. Formo un módulo de 4. Me van a quedar acá 4 perlas. Me voy a ubicar ahí. Pongo 3 blancas en el hilo del lado izquierdo. Con el derecho cruzo la última. Voy a formar módulo de 4. Paso por una con el derecho. Pongo una blanca y cruzo. Formo un módulo de 3. Paso por una de cada lado. En el hilo que tengo al lado izquierdo que pasé una, voy a colocar una negra,
una blanca, una negra, dos blancas. Y con ese mismo hilo me voy a regresar por la perla de donde está saliendo. Me va a quedar un módulo de 5. Ahí voy a colocar una perla blanca y la voy a cruzar. Termino módulo de 4 y acá tengo módulo de 3. Ese módulo de 3 voy a pasar el hilo del lado derecho por dos perlas. Aquí voy a amarrar y cortar los hilos. Y así me queda la patita. Para que no me quede así abierta, voy a coger un pedacito de hilo y me voy a pasar por estas tres, la blanca, la negra y las dos blancas, para poder amarrar. Una vez que paso todas esas perlas ya puedo amarrar bien. Y ella me queda la patita más segura. ¿Ven? Ya no se abre. Ahora cojo el otro hilo de la misma medida que anteriormente cogí para la pierna. Ahora me voy a ubicar en estas dos perlas. Paso el hilo en esta. Para ubicarme bien, miro la última que utilicé para hacer la patita. Continúo, cuento 1 y 2. Y en la tercera es donde yo voy a trabajar en esta y en esta de acá, en las dos. Una vez que estoy ahí, cojo el hilo del lado izquierdo y voy a colocar en color blanco 3. Y con el derecho voy a cruzar la última. Formo módulo de 4. Luego paso una con el derecho. En el mismo hilo que pasé del lado derecho voy a colocar dos blancas y voy a cruzar la última blanca con el hilo del lado izquierdo. Formo módulo de 4. En el izquierdo voy a colocar una blanca y dos negras. En el derecho, en el hilo del lado derecho coloco una blanca, dos negras. Cojo la última negra y cruzo con el hilo del lado izquierdo. Formo un módulo de 4. Con el hilo del lado izquierdo paso por una. En el derecho voy a colocar dos blancas. Cruzo la última con el izquierdo. Formo un módulo de 4. Aquí voy a colocar dos. Una blanca en cada hilo. Luego pongo una. Y esta la voy a cruzar. Me queda el módulo de 4 suelto. Ahora en el hilo del lado izquierdo pongo una blanca y con ese mismo hilo me voy a pasar en la blanca de enfrente.
pongo una blanca y cruzo. Me queda módulo de 4, que aquí es donde trabajo. Voy a acomodarme ahí en esta posición y pongo 2 blancas, una negra. Cruzo la perla negra con el hilo del lado derecho. Me queda módulo de 4, paso por una, pongo una blanca, cruzo, formo módulo de 3, paso una con el derecho y una con el izquierdo. La que pasé en el hilo del lado izquierdo, ahí voy a colocar 4 blancas. Y con ese mismo hilo me voy a dar la vuelta por esa perla donde está saliendo. Formo módulo de 5, pongo una blanca, cruzo. Me queda módulo de 4 y acá el módulo de 3 debo de pasar por 2 para que se encuentren los hilos y poderlos amarrar. Luego de cortar el hilo, para que no me quede así mismo la pierna, voy a pasar un nuevo hilo por estas 3, luego estas blancas, con un nuevo hilo. A veces se complica un poco pasarlo, porque ya hemos pasado varias veces el hilo, pero sí pasa. Una vez que pasamos todas las perlas ya podemos amarrar. Ahora vamos a hacer las patas traseras. Para esto me voy a ubicar en el módulo de 6, justo aquí donde tengo la colita, con módulo de 6, módulo de 5, y en estos dos módulos de 6 yo voy a trabajar. Primero voy a empezar aquí. Voy a pasar el hilo en esta perla. Ahora empiezo colocando 3 blancas en el hilo del lado izquierdo. Con el derecho cruzo la última, formo un módulo de 3, perdón, de 4. Paso por una con el derecho y este paso lo voy a repetir. Pongo 2 en el izquierdo, cruzo la última, formo un módulo de 4. Paso una, y en el izquierdo voy a colocar una negra, una blanca, cruzo con el derecho la última blanca, formo un módulo de 4 y continúo repitiendo. Paso con el derecho por una,
En el izquierdo pongo 2 blancas y cruzo la última. Formo un módulo de 4. Luego paso por una. Pongo 2 blancas en el izquierdo. Con el derecho cruzo la última. Formo un módulo de 4. Aquí voy a cerrar. Debo de pasar por una negra con el hilo del lado derecho. Y voy a subir a la blanca. Pongo una perla blanca y cruzo. Aquí termino cerrando módulo de 4. Ahora paso por una con el hilo del lado derecho. En el izquierdo voy a colocar una blanca, una negra y una blanca. Cruzo la última perla blanca con el hilo del lado derecho. Formo módulo de 5. Paso por una blanca y una negra. Pongo 2 blancas en el izquierdo y con el derecho yo cruzo la última. Formo módulo de 5. Luego voy a pasar por 2 blancas con el derecho. Subo una más. Pongo una negra y cruzo. Me va a quedar formado módulo de 5. Aquí voy a colocar 3 blancas en el izquierdo y con el derecho cruzo la última. Formo módulo de 4. Luego paso por una blanca con el derecho. Pongo 2 blancas en el hilo del lado izquierdo. Con el derecho cruzo la última. Formo módulo de 4. Luego voy a pasar por 2. Pongo una blanca, cruzo. Formo módulo de 3. Ahora con el derecho voy a pasar por una. Y aquí en ese mismo hilo voy a colocar 4 negras. Luego de colocar las 4 negras, me voy a pasar en la perla blanca. Me va a quedar ahí y esa va a ser una patita. Voy a amarrar y cortar. Con un nuevo hilo me voy a ubicar en el módulo de 6 que está junto donde había hecho la pierna. Voy a pasar en la perla, la misma que empecé a hacer la pierna anterior. Y trabajo en este módulo de 6. Empiezo colocando una negra, 2 blancas en el hilo del lado izquierdo. Con el derecho cruzo la última blanca, bajo, voy a formar módulo de 4. Paso por una con el hilo del lado derecho. Pongo 2 blancas y cruzo la última.
Formo nuevamente módulo de 4, luego paso por una con el hilo del lado derecho. Pongo una negra y una blanca. Cruzo la perla blanca. Formo módulo de 4, luego paso una con el hilo del lado derecho. En el izquierdo pongo 2 blancas, cruzo la última y formo módulo de 4. Como pueden ver, voy a ir formando toda esta vuelta de módulos de 4, al igual que hice la pierna del lado de acá. Paso por una con el hilo del lado derecho. Me voy a ayudar con un crochet. Pongo en el izquierdo una negra y una blanca. Con el derecho cruzo la blanca. Ahora voy a cerrar aquí. Debo de pasar por una blanca y por una negra. Pongo una blanca y cruzo. Con esto cierro esta vuelta de módulos de 4. Aquí me quedan 6 perlas. Voy a pasar con el hilo del lado izquierdo por una perla negra. Pongo 3 blancas en el izquierdo y con el derecho voy a cruzar la última. Así voy a formar un módulo de 5. Luego paso por 2 con el hilo del lado derecho. Pongo 2 blancas, cruzo la última, formo módulo de 5. Luego paso por una negra y 2 blancas con el hilo del lado derecho. Pongo una perla blanca y voy a cruzarla. En el hilo del lado derecho voy a colocar una blanca, una negra y una blanca. Con el izquierdo voy a cruzar la última blanca. Formo módulo de 4. Con el izquierdo paso por una blanca y en el derecho pongo una negra y una blanca. Cruzo con el izquierdo la perla blanca. Formo módulo de 4. Luego paso con el izquierdo por 2 blancas. Pongo una negra. Cruzo. Formo módulo de 4. Con el hilo del lado derecho paso por una negra. Coloco 4 perlas negras. Y con ese mismo hilo me voy a pasar por una negra
y ahí voy a amarrar. Ya puedo cortar los hilos. Bien, antes que me olvide, voy a coger un pedacito de hilo y me voy a ubicar en los dos módulos de 5 de las patitas delanteras. Voy a pasar por esta perla y la perla de acá enfrente. Esto va a ser para unir las patitas, que no me queden así separadas, no para que me queden ahí unidas. Voy a dar otra vuelta. Esta perrita sí tiene bastantes detalles, pero al final se ve muy bonita. Aquí amarro. Y ya me quedan las patitas juntas. Corto los hilos. Ahora voy a tomar un nuevo hilo para hacer la oreja. Empiezo colocando una negra, el número 4, lo que estamos utilizando para el cuerpo. Voy a utilizar las mostacillas, que son más pequeñas. Coloco 2 en el hilo del lado derecho y 2 en el izquierdo. Voy a coger la del hilo del lado derecho y la voy a cruzar con el izquierdo. Bajo, me va a quedar así. Ahora en el derecho pongo 3 negras, cruzo la última con el izquierdo, formo un módulo de 4. Con el izquierdo me voy a pasar por una negra del lado izquierdo y en ese mismo hilo del lado izquierdo pongo 2 negras, cruzo la última con el hilo del lado derecho, formo un módulo de 4. En el izquierdo coloco 3 negras y cruzo la última. Todas estas son mostacillas. Cruzo la última con el derecho, formo un módulo de 4, luego paso por una con el hilo del lado derecho. Ahora en el izquierdo voy a colocar 2 negras y con el derecho cruzo las 2 últimas, formo un módulo de 4. En el hilo del lado derecho voy a poner una y me voy a bajar por una, vuelvo a colocar una, me bajo por una negra y me paso por la negra que es la más grande, la número 4. Hasta ahí llega el hilo. Ahora con el hilo del lado izquierdo pongo una negra, me paso a la siguiente y otra más. Aquí paso 2, luego vuelvo a colocar una, paso por una, nuevamente pongo una, paso una mostacilla y la perla grande.
Ahí tengo formada la oreja. Voy a hacer 2 iguales. Ahora voy a coger la perrita y me voy a ubicar aquí donde tengo el ojo del módulo de 4. Luego tengo módulo de 3, módulo de 3 y módulo de 3. En estas dos perlas yo voy a pasar los hilos. Uno de cada lado. Ahí me queda la orejita. Ahora para amarrar voy a ir bajando. Así hago que se encuentren los hilos y los podré amarrar. Miren, ahí ya se encuentran los hilos. Jalo, acomodo la orejita, hago el nudo y corto. Para hacer la otra orejita tengo el módulo de 4, módulo de 3. En esta de aquí voy a pasar uno de los hilos, luego me paso a esta de acá y paso el otro hilo. Y voy a hacer lo mismo que hice en la otra oreja, a bajar los hilos para poderlos hacer encontrar y podemos amarrar. Y ya tenemos lista la cachorrita. Espero les haya gustado esta clase. Les pido que compartan los videos, así muchas personas más también pueden verla. Me gustaría que me dejen en los comentarios y me digan qué tal les pareció esta clase, si les gustó y si se les gustaría seguir aprendiendo a hacer estas figuritas con perlas. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.